el capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Oramos nuevamente. Dios amado, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Te alabamos por ese evangelio, Dios amado, que en Cristo nos has dejado. Que podamos defenderlo, aunque quien lo defiende eres tú, pero que nosotros, con nuestras actitudes humanas, con nuestro entendimiento entenebrecido muchas veces, que no opaquemos esa verdad que tú nos has dejado, que defendamos ese evangelio puro, Dios, limpio, claro, en la persona de Cristo, que tú nos hables por el Espíritu Santo tuyo también. En el nombre de Cristo, amén. Muy bien, acá el apóstol Pablo les habla allí a los hermanos en Galacia, a la iglesia, y, y un tema muy importante que en estos últimos tiempos tenemos que cuidar mucho y que está pasando en algunas iglesias, el tema de un evangelio que no sea el que Dios nos ha dejado en Jesucristo. El evangelio es esa buena noticia que Dios hace 2000 años a través de Jesucristo
ha revelado de que Dios se hizo hombre, estuvo en la tierra y fue a la cruz en la persona del Hijo para librarnos de toda esclavitud, de todo pecado que hay en cada uno de nosotros y recibir esa salvación de Dios, no algo que nosotros podemos hacer para alcanzar a Dios como la religión piensa, que el hombre en su esfuerzo, en su capacidad, en su forma de vivir que agrade a Dios puede ser salvo. Y en este pasaje uno puede ver que en Cristo podemos vivir el verdadero evangelio, la verdadera noticia, la nueva de que la vida de Dios pueda funcionar en nosotros. Ahora, ¿cómo es que funciona? Sin duda que por gracia. Y uno se pregunta qué evangelio hemos escuchado, ¿no? ¿Cómo hemos aprendido? Hemos aprendido de parte de Dios. Y el apóstol trata de dejar claro allí, y ya cuando se presenta, muestra que es algo de Dios, no es algo humano, ¿no? Eh, es algo que a través de ese darse a conocer del eterno Dios hizo que Jesucristo viniera a esta tierra y, siendo Dios, se humillara a la condición de hombre para ocupar el lugar nuestro en la cruz y cargar a nuestro pecado, cargar a nuestra maldad. Y al tercer día resucitara para librarnos del infierno, sacarnos del infierno. Y ustedes saben que algunos ancianos, colaboradores, nos reunimos hace unos días ahí en el campamento Alfa y se trataron temas de esta índole, porque hay muchos estudiosos de la palabra que a veces con buenas intenciones eh, confunden un poco e interpretan en forma errada también este evangelio, ¿no? Porque el apóstol Pablo lo menciona acá, hemos sido elegidos por Dios, hemos sido predestinados para esta salvación. Pero no hay mérito humano, no hay mérito humano. Nosotros lo que tenemos que hacer en este evangelio es aceptar el favor de Dios, es reconocer que hemos fallado frente a Dios, que nos hemos alejado de su presencia, de su plan original, que le hemos dicho a Dios que no queríamos saber nada con Él, que no buscamos a Dios humanamente, Él nos ha buscado, Él nos ha elegido, sí, nos ha predestinado y Dios ha pensado en la humanidad entera para salvación. No es que, como a veces escuchamos, eligió a unos para salvación y a otros para condenación. Dios en su soberanía, Él ha establecido un juicio para los hombres y ha ejecutado el plan de salvación. Pero la mayoría de la humanidad le ha rechazado. Y algunos, no muchos, hemos aceptado esa salvación de Dios, reconocido nuestro pecado. Y el apóstol Pablo muestra un poco esa elección acá a la iglesia en Galacia. Allí en el versículo 15 muestra que fue a Dios que le agradó el salvarnos. No porque nosotros tengamos algo digno del sacrificio de Cristo. No tenemos nada bueno. Pero qué gracia es
Tremenda la misericordia de Dios, que nos miró para salvarnos, siendo nosotros tan pecadores. Indignos somos de esa salvación tan grande. Qué privilegio que Dios nos haya alcanzado. No hemos tenido que hacer nada nosotros. No podemos hacer nada para lograr la salvación de Dios. Solo caer ante su presencia y decir, oh Dios, cuán pecador soy, cuán digno del infierno soy, cuánto ha sido la ofensa que he descargado sobre tu Hijo, oh Dios, Padre amado, ¿no? Cuán tremendo ha sido mi pecado y mi maldad. Qué, qué indigno, no merezco que mires mi vida. No merezco que te hayas rebajado a la condición de hombre en la persona del Hijo. Indigno soy de que hayas venido a este mundo por mí. Y qué tremendo, el apóstol Pablo lo menciona ahí en el versículo 15 que leímos. Te agradó al Padre, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Qué podemos hacer nosotros siendo personas que nos concibieron Dios desde el vientre de nuestra madre? ¿Qué noción teníamos como seres humanos para elegir a Dios? Ninguna opción. Dios nos eligió por gracia, como dice el apóstol Pablo. Pensó en mí desde el vientre de mi madre para que fuese llamado por su gracia, por su misericordia, para formar parte de ese pueblo de Dios. Él nos eligió, Él nos escogió de antemano. Sé que es un misterio, como algunos estuvimos ahí unos días, que a veces hablábamos ahí con, bueno, Leo, Lucho, que estuvo, José, y, y un poco en broma, un poco en chiste, ¿no? Nos quedó clarito, decíamos. Pero la verdad de Dios es para creer, es para aceptar por fe, es para no cuestionarse más de lo que está escrito. Y yo sé que acá en esta congregación de repente podemos tener diferentes pareceres o interpretaciones ante verdades tan tremendas y tan profundas. Pero me consta que acá en esta iglesia no hay nadie que quiera, por lo menos por lo que conozco, por lo menos los hermanos que tienen la palabra acá adelante, que quiera confundir o que quiera engañar o que quiera presentar otro evangelio diferente. Eso me consta que son hermanos fieles que quieren transmitir con mucho temor la verdad de Dios. Aunque tengamos diferentes pareceres o interpretaciones en pasajes, en temas tan profundos como es la salvación. Y si entendemos que la salvación de Dios se ve reflejada en esas obras, en esa vida de un cristiano, de un hijo de Dios, como dice la palabra, la fe sin obras es muerta, ¿no? Entonces, también acompañado de esa verdad de Dios, que si tú vives de cualquier forma, no te importa el pecado, no te importa ofender a Dios, juegas con el pecado. Y una de las cosas que he transmitido, ¿no? El Espíritu Santo nos muestra qué dolor me causa el pecado, qué tristeza, cuánto rompe, cuánto afecta. Y creo que a ti, hermano, si el Espíritu de Dios está en tu vida, si Jesucristo está trabajando en ti, creo que este sentir también lo tienes. Y si no lo tienes, replantéate. Replantéate si realmente el Espíritu de Dios está morando en tu vida. Para mí, pregúntate, ¿el pecado no es de peso? ¿No es el peso que le costó a Cristo la muerte, el dolor, la soledad de estar sin la presencia del Padre cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No te causa dolor el pecado? ¿No te causa tristeza? ¿No te causa que hay una ruptura entre tú y Dios?
sin Jesucristo pasa. Hasta que no vamos a la presencia de Dios, confesando nuestro pecado, queriendo dejar el pecado, para que Cristo lo solucione como lo ha hecho en la cruz. Si no pasa eso en tu vida, algo te falta. Y no es algo, es lo más grande que hay en esta tierra y en el cielo, en la eternidad que hemos conocido, que es el Dios eterno en la persona del Hijo. Y a Dios le place revelar a su Hijo. Y Dios quiere que transmitamos ese evangelio puro, no otro evangelio. Hay uno solo. Pero hoy en día tenemos que tener cuidado con ese evangelio, esa buena noticia de que Jesucristo se dio por todos nuestros pecados. Se dio por todos, por toda la humanidad. Dice ahí en Juan 3, 16 y 17, muy conocido, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo. No dice Dios amó a los escogidos o Dios amó a los elegidos, a los predestinados. No, amó al mundo. De tal forma amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, único en su género, para que todo aquel, no para que los escogidos, los predestinados nada más, todo aquel que en Él cree pueda ser salvo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Para que todo aquel que en Él cree tenga la vida eterna. Sí que Dios conocía en su presciencia, en su omnisciencia, el que sabe todo y sabe todo de antemano. La presciencia es eso. El Dios omnisciente, que no hay nada que Él no sepa, que sí, Él conocía de antemano y desde antes de la fundación del mundo si tú o yo le íbamos a aceptar o le íbamos a rechazar e íbamos a estar condenados en el infierno o en su presencia por la eternidad en el cielo. Sí, lógicamente, ese Dios eterno ya lo sabía desde la eternidad. Es tremendo el entender el Evangelio de Dios, esa buena noticia de que Dios le ha placido, Dios se ha agradado en elegirnos para que vivamos por la eternidad con Él, en su presencia. Es tremendo ese Dios, cómo me ha mirado a mí siendo pecador, siendo enemigo de Él, siendo alguien falso, que lo único que sabe es hacer el mal. Un corazón que no tiene nada que ver con el Dios eterno, ese Dios de amor. Qué tremendo, se sabe que hace maravillosa la salvación de Dios en mi vida. Y dice, porque no envió, dice el versículo 17 de Juan 3, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar a los que no son elegidos, a los que no son predestinados. No, Dios lo envió al mundo para condenar a todos aquellos que le rechacen, a todos aquellos que tienen la oportunidad de ser hijos de Dios, salvos, a todos aquellos que le reciben, que reciben al Hijo de Dios. Entonces hay muchas enseñanzas hoy falsas, evangelios que llevan, por ejemplo, a no predicar este mensaje como el apóstol Pablo dice claramente, a Dios se agradó para llamarme en su gracia y revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, para que yo transmita el Evangelio a aquellos que están a mi alrededor, aquellos que no son judíos, y Dios permitió que extendiese ese Evangelio a aquellos que no son pueblo de Dios, que no eran el pueblo judío. Dios se agradó en llamarme por gracia para predicar a otros. Bueno, hoy hay enseñanzas que dicen que no tenemos que predicar el Evangelio, porque ya están los elegidos, los predestinados para ser salvos. Es tremendo porque se está enseñando que no es necesario predicarle a los niños. ¿Dónde queda entonces ese pasaje
de Mateo 19:14, donde el Señor dijo, dejen a los niños que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo explican ese pasaje, perdón, donde dice el Señor allí en un rezongo a aquellos apóstoles que llegaban tantos padres a llevar a esos niños a la presencia del Dios verdadero? Y aquellos que le retiraban los niños diciéndoles que no molesten al maestro. ¿Qué evangelio? No entendían aquellos apóstoles, aquellos discípulos, muchas veces, de ese Dios verdadero que se hacía hombre para llegar hasta nosotros. No entendían que esos niños precisaban de salvación, precisaban ese mensaje transformador. Déjenlos, dejen llegar a los niños hasta mí, déjenlos que acepten a Jesucristo, al Dios verdadero, porque de ellos es el reino de los cielos. Como un niño, el que no se hace como un niño, no puede llegar a entender el mensaje del Dios verdadero. El que no se humilla, el que no reconoce a Dios con esa fe sencilla, no puede recibir al Dios verdadero. Gracias, Fernando. Entonces, qué interesante es ese evangelio que Dios nos ha dejado, que hoy está muy, muy confundido, y también la estrategia del enemigo de Dios que se encarga de confundir, de mentir, de muchas veces de pensar que porque se levantó una mano, porque se repitió una oración, porque se llegó a una iglesia, a una campaña evangelística, ya se es salvo. Y no, tiene que haber una transformación de Dios, un cambio rotundo, para que haya una salvación, para que tú te pongas en enemistad con el pecado, para que tú digas lo que pesa el pecado, le pesó a Dios en Jesucristo, me pesa a mí. Muchas veces se escucha de un ministerio, un llamado a, a estar en mi casa predicando a mi familia eh, con la palabra solo de algunos pocos. Total, no hay que ampliar el llamado, el evangelio, porque ya está todo decretado por Dios. Y Dios, no, Dios nos da libertad a cada uno, ese libre albedrío de elegir o rechazar el evangelio de Dios. Y, y es tremendo porque al hacer hincapié en un esfuerzo humano para la salvación, posiblemente estamos condenando a personas al infierno, porque no podemos hacer nada para alcanzar la salvación de Dios. Está todo hecho. Solo tenemos que recibir, aceptar, reconocer nuestro pecado, ponernos de acuerdo con Dios. Ahora, la santificación es otra cosa. La santificación sí, el consagrar nuestras vidas a Dios, pero eso después que el Espíritu de Dios está en nosotros. Lógicamente que Dios quiere que renunciemos día a día a nuestro pecado, a nuestra vida vieja. Tenemos que tomar esa decisión, dejar las cosas de este mundo para seguir a Cristo. Eso sí, pero la salvación, el entrar al cielo, no podemos hacer nada nosotros. No podemos hacer nada nosotros. Y es bueno que entendamos que el abandonar este evangelio para seguir reglas humanas nos va a traer complicación, y está trayendo complicaciones. Ahí el apóstol Pablo dice
eh, que hay personas que se han alejado de la verdad de Dios, del verdadero evangelio. Se han alejado de la gracia y hay imposiciones que han adquirido, que han eh, practicado, imposiciones humanas para transitar en un evangelio diferente. Eh, Hay algunos que en la iglesia, ¿no? Porque acá se está hablando a la iglesia, a los Gálatas. Quieren perturbar, pervertir el evangelio de Cristo, ¿no? Entonces muestra que realmente si uno que está hablando, el apóstol mismo o un ángel, viene con otro evangelio, otra noticia que no está en la palabra, abran los ojos, como dice, abran los ganchos, como dice, ¿no? Eh, si hay alguien que predica un evangelio diferente al que se les ha enseñado, ese tiene que ser maldito, anatema, rechazado, ¿no? Ese tiene que ser alguien que se le llame la atención y sacado fuera también, si alguien está enseñando un evangelio que es el de Cristo, que no sea el de Cristo, ¿no? Y no tener miedo por predicar el evangelio verdadero, no tener miedo a los hombres, sino temer a Dios. No tener miedo por lo que los hombres nos puedan hacer, ¿no? ¿Cuántos lugares en este mundo? Los chicos estaban orando acá, los niños, se ve que Mónica le dejó la tarea ahí a Sasha, ¿no? Por aquellos perseguidos, aquella iglesia perseguida, aquellos hermanos que pierden hasta la vida, ¿no? Por seguir el evangelio verdadero, por seguir a Jesucristo. ¿Cuántos hay que dejan y menosprecian la gracia? Porque si se está predicando un evangelio que es en la fuerza humana, ¿tá? Que es en los méritos humanos, es un evangelio errado. Es otra cosa. Perturban, pervierten el evangelio. Son anatemas, malditos, como dice la palabra. Y el evangelio que debemos vivir y practicar y enseñar es solo el de Jesucristo. Y tengan cuidado porque, como dijimos, es en la iglesia que Pablo está enseñando esto. Dice el versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Ah? Hermanos, allí a la iglesia les habla, ¿no? Ojo, ojo que el evangelio que enseño de parte de Dios no es el que se está enseñando, no es el que a veces se quiere transmitir. Yo no lo aprendí de hombre ninguno, sino que por revelación de Jesucristo. Ustedes saben que hasta se ha dado que personas, colaboradores o del grupo de ancianos se han desviado a religiones, por ejemplo, católica. Hoy me hacía una consulta una persona sobre predicadores denominados evangélicos que hablaban sobre la religión católica y cómo la iglesia evangélica toma a María, cómo la toma la religión católica, ¿no? La toma como la madre de Dios. Hay que tener bien claro, ¿no? Primero, Dios no tiene madre, ¿tá? Dios es el eterno, el único, el soberano. Segundo, fue una mujer elegida, pero no es una mujer santa, sin pecado, es como nosotros. Fue una mujer virtuosa, como puede ser una hermana de acá de la iglesia, cualquier hermana con un corazón eh, dispuesto para Dios. Es una mujer que también tuvo hijos. No es la Virgen María. Ella dejó de ser virgen porque el Señor tuvo hermanos. Hay tantos temas que se mezclan con el Evangelio y que hay personas que se han ido, han dejado la verdad
¿tá? Y se han ido a la Iglesia Católica, engañados con otro evangelio. Entonces, eso está pasando en iglesias de las nuestras. Enseñanza de que no hay que congregarse para predicar el evangelio, porque ya está todo digitado, hecho por Dios, ya está todo realizado. Entonces, tengamos cuidado con el evangelio que se está predicando, ¿no? Porque acá el apóstol Pablo está enseñando que en la iglesia está esa religión que se apoya en enseñanzas humanas, que se apoya en tradiciones humanas, que el Señor nos libre de imponer cargas, tradiciones humanas en la iglesia, ¿no? Y acá estaba pasando que separan a las personas de Dios, no las guían a Cristo. Es importante que él menciona en su vida propia esto, ¿no? A tal punto que perseguía a los cristianos, perseguía a la iglesia, los mandaba a la cárcel. Y cuánto podemos nosotros, si nos desviamos, influir en lo que es la obra de Dios. Ahí en Hechos, les voy a leer ahí en el capítulo 15, no tienen por qué buscarlo, yo se los leo. Dice los versículos 1 a 5, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Ahí se está refiriendo a la iglesia en Antioquía, era la primera iglesia gentil. ¿Tá? Estaba la iglesia en Jerusalén, ¿tá? Esa iglesia donde había muchos judíos que se convertían y formaban parte de la iglesia allí, que envía a los misioneros, a los apóstoles. Y bueno, acá se está refiriendo a la iglesia en Antioquía, donde los hermanos, los gentiles, se iban convirtiendo en esa primera iglesia gentil. Entonces, algunos enseñaban a los hermanos, dice: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ya el domingo explicamos algo, este tema de la circuncisión. Y enseñaban, ponían cargas a los creyentes allí. Tienen que estar circuncidados, les decían, ¿no? Como Moisés, como el rito de Moisés fue establecido y se practicó en la religión judía. Si no, no pueden ser salvos. O sea que para ser salvo había que ser circuncidado, decían ellos, ¿no? Dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, eran de la secta de los fariseos, pero habían creído, eran creyentes. Entonces dice: se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces allí en la iglesia se ve, ¿no?, enseñanzas falsas, un evangelio que querían que se estableciese a través de méritos humanos, de reglamentos, religión. Y eso estaba dividiendo, destruyendo la iglesia del comienzo. Ya hace 2000 años después de esta iglesia que comenzó allí. Así que sí, tendremos que cuidar ese evangelio, esa enseñanza, esa doctrina, que el Señor nos guarde, nos cuide. Y temo que nosotros como ancianos tenemos que velar por esto, y en la Iglesia Nacional también, que trabajamos juntos con muchos ministerios, que el Señor nos cuide en ser celosos de este evangelio que hemos aprendido. Y un evangelio que no es para vivir de cualquier forma, es un evangelio que lleva una consagración de nuestras vidas, entrega, renuncia de aquello que desagrada a Dios, para vivir
eh, como Dios nos ha enseñado, ¿no? Dice ahí en Hechos 14, el versículo 26 a 28, dice, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Estaban dentro del pueblo de Dios. Todas estas enseñanzas que el apóstol Pablo está transmitiendo es a los hermanos que estaban allí en Antioquía, esa primera iglesia que se formó de los gentiles, ¿no? Y, y tiene que haber en esa vida que el Señor nos ha dejado, tiene que haber un cambio notorio, rotundo, que se note, ¿no? Dice en este capítulo que hemos leído, allí en la carta a los Gálatas, ya en los versículos finales, dice así, que se los leo para entender un poquito lo que el apóstol Pablo les quiso transmitir a los hermanos. Dice, después, pasados 3 años subí a Jerusalén, dice, para ver a Pedro, o sea, ya habían pasado unos años de toda esta situación, ¿no? Pero dice que no vi a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, continuó predicando, transmitiendo este evangelio. Dice, no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Qué bueno es que ese cambio que hubo en el apóstol Pablo, esa conversión verdadera, pueda ser en nosotros también la transmisión del verdadero evangelio de Dios, de Jesucristo. A pesar de que perseguía a los cristianos, a pesar de que era enemigo de Dios, eh, hubo una transformación en el apóstol, que aquellos que le veían glorificaban a Dios, como este que perseguía, encarcelaba a los cristianos, ahora predica la misma fe. Eh, es importante que cada uno de nosotros analice su vida, cómo está viviendo ese evangelio verdadero de Dios. Estamos reflejando en el día a día con aquellos vecinos, compañeros de trabajo, con aquellos familiares que no tienen a Cristo. En la iglesia estamos reflejando el evangelio que hemos creído, que hemos escuchado, que hemos aceptado, que hemos obedecido. Eh, Estamos viviendo una vida no cargando nosotros, sino dejando en Cristo el pecado, de libertad en Cristo. A veces tenemos que reconocer que a veces hay cosas que nos esclavizan. Bueno, el evangelio que Cristo nos ha dejado es en libertad. Hay muchas cosas que muchas veces nos alejan de vivir y disfrutar ese evangelio que el Señor ha conseguido, esa vida que el Señor ha conseguido en la cruz por nosotros. Así que cada uno de nosotros necesita defender esa verdad de Dios, y no es en la fuerza nuestra, sino en la dependencia de Él. Así que cualquier duda que tengan, vayan a la palabra de Dios, vayan también a aquellos guías en la iglesia, cualquier duda que tengan, consulten y no se queden con un evangelio que lo que va a hacer es destruir sus vidas y la iglesia de Cristo también. Te dejo, Leo, para terminar.